Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, siéntese un ratito, un rato. Yo miraba a los músicos, prácticamente todos, menos Flavio, porque esto lo hicieron los jóvenes. Y Flavio ya ha dejado hace un par de días de estar con los jóvenes. Entonces ya no forma parte del grupo de los menores de 30. Entonces yo los miraba y les decía, ¿qué les pasa? Que están tan serios, como medio cabizbajos. Claro, si esta pobre gente no ha dormido casi nada. Ayer estaban acá a las 7, 7:30. Algunos se acostaron a las 3 de la mañana hoy. Y estaban hoy acá a las 8:30. Claro, así que si usted los ve, dice, estos músicos, dele gracias al Señor. Porque los músicos, todos los que estaban ahí, estaban ayer trabajando en la obra de teatro. Gracias al Señor. La iglesia está de pie, pero no solo está de pie, sino que está firme y avanzando. Dígale al que está cerca suyo, la iglesia está de pie, firme y avanzando. Gloria a Dios. Y usted que lo escuchó, dígale amén, porque usted es iglesia. Vamos a la palabra del Señor. ¿Está preparado? Amén. Muy bien. Si se aguantaron ayer, le digo a todos los amigos de las redes que van a estar escuchando este mensaje, viéndolo por YouTube. Este mensaje va a salir el día próximo martes. Entonces, que si usted dice, ¿qué pasó en la iglesia? Que hay estrellas, globos, ¿qué pasó? Y lo quisimos dejar así. Mañana o esta tarde, no sé, se desarmará todo, pero era tanto el trabajo que tenían ayer que me dijeron, pastor, ¿se puede dejar esto así? Y ¿podemos dejar? Sí, déjenlo. Y otro se acercó y dijo, ¿y los telones? Y se rió como diciendo, no, los telones, ¿no es cierto? No, podemos dejar los telones. ¿En serio? Digo, sí, dejen todo como está. Mientras no cuelgue algún globo arriba de mi cabeza, no hay problema. Así que por eso usted ve la iglesia adornada así, dice, ¿qué hay hoy? No, es lo que quedó de ayer. Pero nosotros vamos a ir a la palabra de Dios. Y hoy tengo algo muy importante, como cada mensaje, para compartirle a usted. Y el título de mi mensaje en el día de hoy es la manifestación del anticristo. Para esto, yo le voy a pedir que usted tenga su Biblia abierta en la segunda carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, o sea, por lo tanto sería segunda a los tesalonicenses en el capítulo número 2. Busque allí, el texto bíblico no va a aparecer, solamente la cita, así que no va a poder leer como recién usted hizo la trampa en el texto bíblico que tenía que saber de memoria y la pastora no sabía que estaba el texto bíblico puesto acá atrás. Ah, no, pero eso no, lo tiene que saber de memoria. Algunos lo dijeron de memoria, algunos me dijeron, yo lo dije de memoria. Voy a confiar que eso fue cierto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo creo que muchos lo aprendimos de memoria ya. Ahora, no le pido que aprendamos todo esto de memoria, pero tenga su Biblia abierta ahí. Antes de que leamos la Biblia, quiero que me preste atención, porque mi primer punto, este mensaje tiene 2 puntos. El primer punto es la introducción, porque usted tiene que comprender la introducción para poder yo luego desarrollar el segundo punto y saber por qué vamos a hablar sobre la manifestación del anticristo. Entonces vamos con la introducción. El apóstol San Pablo fue dirigido por el Espíritu de Dios a ir hasta Tesalónica a predicar la palabra de Dios. Así y a través de este hombre de Dios, el evangelio entró en Europa. El apóstol San Pablo estuvo en Tesalónica solamente 3 semanas. ¿Cuántas semanas estuvo? 3 semanas. Y en 3 semanas quedó establecida la iglesia. Mire usted el poder de Dios en la vida de este hombre y ese poder no ha cambiado. Solo necesitamos hombres y mujeres que se animen a creer. Ahora,
No es que el apóstol San Pablo tenía pensado quedarse solo 3 semanas, sino que en Tesalónica había una fuerte oposición de parte de los judíos que se levantaron en la ciudad y comenzaron a perseguir a Pablo para matarlo. Entonces Pablo tuvo que huir de Tesalónica y se fue a la ciudad de Berea a predicar el evangelio. Y dejó en Tesalónica a Timoteo y a Silas, que eran sus colaboradores, para que continuaran con la obra del Señor. Pero quiero que piense, solo predicó 3 semanas. Solo 3 semanas. Cuando Pablo va a Berea, los judíos de Tesalónica lo persiguen, más los de Berea, y se levantan contra Pablo para matarlo. Entonces Pablo otra vez tiene que hacer lo mismo. Predica un poquito de tiempo en Berea y ahora se va a Atenas a predicar la palabra de Dios. Porque cuando usted tiene un mensaje, cuando usted entiende que es el mensaje de la palabra de Dios, usted es luz en el mundo, es sal de la tierra, entonces el enemigo no quiere que usted prospere en el sentido espiritual, no quiere que su ministerio avance. Óigame y entienda claramente, algunos están enredados en cuestiones personales, no es que tienen ataques del diablo o porque son muy santos y están predicando mucho, tienen persecución. No, a usted las cosas quizás no le están yendo bien porque usted está haciendo las cosas mal y el que hace lo malo recibe lo malo. Pero usted quizá diga, bueno, pero Pablo hizo lo bueno y le vino lo malo. No, porque la iglesia de Dios siguió creciendo y entonces la persecución redundó en que se fundara otra iglesia en Berea y la persecución redundó en que se fundara otra iglesia en Atenas. Así que toda persecución que parecía que iba a desembocar en algo malo, redundaba en el nacimiento de una nueva obra. Si me di a entender, diga un buen amén, por favor. Así que no se olvide que Pablo ha dejado en Tesalónica a Timoteo y a Silas. Obviamente la iglesia de Tesalónica no ha podido recibir toda la enseñanza de la palabra. Pablo tenía la costumbre de enseñar todo el consejo. Y a veces se quedaba años en una ciudad enseñando la palabra, pero aquí solamente pudo estar 3 meses. Entonces hubo enseñanzas que quedaron a medias, hubo enseñanzas que faltaron ser dadas. Entonces ahora Timoteo y Silas le dan un reporte. Esto usted lo encuentra en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Le dan un reporte del estado de la iglesia. Y la iglesia estaba linda, pero tenía problemas. Pero los hermanos eran lindos, pero tenían problemas. Esto es más o menos parecido a las elecciones de la semana pasada. Perdimos ganando. Es medio raro. Hermanos buenos, pero no tan buenos. Una iglesia hermosa, pero con cosas que no eran hermosas. Entonces Pablo recibe el reporte y yo quiero darle a ustedes los 6 primeros puntos principales de lo que ocurría en Tesalónica y luego nos vamos a abocar al último que va a conformar el segundo punto general de mi mensaje. ¿Qué ocurría en Tesalónica? Que eran situaciones preocupantes para Timoteo, para Silas, y ahora le fue el reporte a Pablo, porque esto también tiene que uno aprender. Cuando hay un problema allí en la iglesia, no se esconde el problema, sino que se va a las autoridades, a los ancianos, a los pastores de la iglesia para poder hacer frente y resolver el problema. No tome usted como hábito tapar los problemas. Cuando algo raro surge en la iglesia, cuando algo no nos enteramos y usted quiere resolverlo y se hace más problema, y ahora cuando mire los problemas se va a dar cuenta que algunos de esos problemas también suelen estar en la iglesia. Pero hay que afrontarlos, pero hay que ir a la autoridad. En este caso la autoridad era el apóstol San Pablo y en el caso nuestro la autoridad son los pastores. Muy bien, en primer lugar, ¿qué sucedía? Esto lo dice 1 Tesalonicenses 4:9 y 5:13. Había una cierta medida de división en la iglesia. Por eso en esos versículos Pablo le dice a los hermanos que están caminando en amor y en cierta manera los felicita. Pero después les dice, pero yo les ruego que abunden más en el amor. Si les está diciendo que abunden más es porque estaba faltando todavía. Y luego hace mención de algunos problemas que había entre los hermanos y no debía suceder porque eso iba a traer malestar y probablemente división a la iglesia.
En segundo lugar, otra problemática, había una sección de la iglesia que calumniaba a Pablo. Pablo ya no estaba presente, se había ido y entonces era muy fácil comerle el cuero. Entonces algunos no estaban de acuerdo y fomentaban cosas malas contra el hombre de Dios. Hermano, no permita que a sus oídos lleguen y usted guardar silencio cuando alguien fomenta cosas malas, no solo contra los siervos de Dios, sino contra la propia iglesia. No lo permita. Si usted guarda silencio, es cómplice. Entonces Pablo tiene que hacer frente a una situación inesperada y mostrar que él se había comportado correctamente mientras había estado en Tesalónica. Ahora quiero que piense esto, mire acá. Los colaboradores de Pablo se comportaban igual que Pablo y Pablo se comportaba como Cristo. Los colaboradores de Pablo enseñaban el mismo mensaje que Pablo, el cual enseñaba el mismo mensaje que Cristo. Al dejar Pablo a Timoteo y a Silas en Tesalónica, pudiera haber ocurrido que estos dos obreros del Señor tuvieran actitudes diferentes, enseñaran una doctrina distinta, tuvieran un comportamiento diferente, pero ese no era el caso. Eran buenos siervos del Señor, imitaban al que los había formado en su andar con Cristo. Si usted está entendiendo hasta acá, diga amén. Entonces, la iglesia tiene que tener un buen comportamiento delante del mundo y ser luz siempre. Siempre, siempre. Amén. Que nadie difame a la iglesia y cuando esté diciendo alguna difamación o alguna calumnia, resulte que esa difamación o calumnia se transforme en una verdad. Porque quizá haya parte de la iglesia que tiene una conducta que no es la cristiana. Espero que usted entienda y se comporte como un verdadero cristiano. ¿Puede decir un buen amén? En tercer lugar, según 1 Tesalonicenses 4, 3 y 8, había peligro de volver a la inmoralidad. Siempre hay peligros de volver a la inmoralidad. Entonces el apóstol San Pablo dice palabras como esta: cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor. Y lo dice de esa manera tan bonita, y yo lo voy a decir de una manera que no va a sonar muy bonito, pero para que nos entendamos. Quizá en santidad y honor alguien entiende que la vestimos con un tul, como si fuera la Virgen María, la tenemos un pedestal. No, no está hablando de eso. Porque en el contexto Pablo está hablando, ojo con la fornicación, ojo con el adulterio, apártense de toda inmundicia. Entonces lo que él está diciendo, en este caso especialmente a los casados, les está diciendo: casados, mantengan relaciones sexuales sanas entre ustedes. No sea que por no tener relaciones sexuales sanas entre ustedes, Satanás, el diablo, tiente a alguno de ustedes y termine adulterando. Hermana, cuide a su esposo. Hermano, cuide a su esposa. En el sentido de lo moral y de lo sexual también, porque a eso se refiere la palabra de Dios. Y no me venga y diga: no, pero que a mí me parece que el apóstol San Pablo se refiere. Quizá usted no entiende la Biblia, pero se está refiriendo a eso. Luego, por eso le dejo las citas bíblicas para que usted consulte en su Biblia y vea qué está enseñando el apóstol San Pablo y habla de eso. Espero que todos los solteros se hayan tapado los oídos mientras yo estaba hablando. En cuarto lugar, había una tendencia a despreciar toda autoridad legal. Y entonces Pablo les aconseja que eso no tiene que ser así, sino que deben respetar a las autoridades. Y a quienes ellos estaban menospreciando era a los ancianos de la iglesia, a las autoridades de la iglesia. Imagínense, si un cristiano desprecia a la autoridad de la iglesia, ¿cómo va a ser su sentimiento hacia las autoridades que están fuera de la iglesia? Si desprecia las autoridades que Dios nos ha dado, ¿cuánto más va a despreciarlo de afuera? Y aquí abro un paréntesis, porque cuando usted lee la carta a Tito, el apóstol San Pablo le habla a Tito, que era pastor en la iglesia, en la ciudad. ¿En qué ciudad era? ¿En qué isla era? En la isla de Creta. Por lo tanto, los habitantes de la isla de Creta, el gentilicio eran
cretenses, no cretinos, sino cretenses. La isla de Creta estaba conformada por muchas ciudades. Y entonces Pablo le dice, yo te dejé en Creta para que establecieses, oiga, el que ama al Señor y quiere servir, para que establecieses ancianos en cada ciudad. En cada ciudad de esa pequeña isla de Creta era propósito de Dios a través de Pablo y a través de Tito que quedara un pastor y una iglesia en cada ciudad. Cada ciudad, por más pequeña que sea, debería contar con una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal. Bueno, voy a predicarles a ellos porque estos fueron los que dijeron amén y de acá uno dijo amén de este otro lado. No sé quién fue, pero les aconsejo que se pase de este lado. Tenemos que convertir a estos hermanos. Primero, hay que convertirlos. Es el propósito de Dios que en cada ciudad haya una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal. Pero luego Pablo le dice, hay un profeta, falso profeta, de ahí de Creta, que dijo que los cretenses son, y hace esta descripción, siempre mentirosos, glotones, malas bestias, ociosos. Qué lindo. ¿Sabe? Y Pablo dice, no le hagas caso porque ese es un profeta mentiroso. Dijo, ese testimonio es verdadero. Imagínense los hermanos de Creta diciendo, míralo Pablo, nos está diciendo que somos siempre mentirosos, que somos glotones, que somos malas bestias, o sea que nos comportamos como animales salvajes y que somos ociosos, somos unos vagos. Eso es lo que Pablo dice de nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo de ellos. Mira acá, aquí está Creta, dentro de Creta está la iglesia. La iglesia de Creta está conformada por ciudadanos de Creta, que están ahora dentro de la iglesia, pero no han dejado algunos usos, modos y costumbres que tenían cuando solo eran ciudadanos de Creta. Ahora son ciudadanos del reino de los cielos, pero siguen siendo mentirosos, ociosos, glotones y malas bestias. Entienda que cada ciudad tiene su particularidad. ¿Qué particularidad cree usted que tiene el habitante de Palmira, de donde estamos predicando en esta oportunidad? Son unos capos, son unos genios, joya. ¿Qué característica cree usted primordial que tiene el habitante de Palmira? Como alguien que ya ha crecido bastante y que hace tiempo que vengo caminando en este camino del Señor y observando y analizando las ciudades, no es muy difícil analizar esta ciudad. Eso lo digo entre paréntesis. El que viene de San Martín dice, bueno, mal. La característica principal de los habitantes de Palmira es que son contenciosos y rebeldes. ¿Cómo son? Contenciosos, que significa que son pelencieros. Discuten por todo. Todo es motivo de pelea, de pleito. Todo lo quieren cuestionar y por todo o por nada quieren discutir. ¿Se ha dado cuenta usted cuando sale a la calle? Eso no es así. Y ahora, ¿dónde están esos palmirenses? ¿Dónde se metieron? Acá. Acá dentro de la iglesia. Entonces quizás uno tendría que decir, tendríamos que tener una iglesia en Palmira, pero no para palmirenses, sino para los de San Roque, los de Barcala, los de Medrano, los de San Martín, pero menos para los palmirenses, pero cada ciudad tiene su particularidad. Entonces Pablo le dice a Tito, Tito, repréndelos duramente, porque es verdad, son así, pero no tienen por qué ser así, porque ahora son hijos de Dios. Y usted no tiene por qué ser así, porque usted ahora es hijo de Dios.
es tan fácil encontrarme con algunos de ustedes y por ahí plantearle alguna razón bíblica y escuchar inmediatamente, sí, pero inmediatamente. Lo primero que sale de la boca de los con los que hablo es una objeción, una argumentación. Y eso no debiera ser así. Así que Pablo está ahora enseñando a la iglesia en Tesalónica a que no desprecien la autoridad. No desprecie la autoridad. En quinto lugar, todavía no termino con la introducción. Dice, ¿y el segundo punto cómo va a ser? Más o menos como el primero. En quinto lugar, la predicación de la segunda venida de Cristo, porque esto Pablo lo había enseñado, pero brevemente. Así que esta enseñanza de la segunda venida de Cristo había producido consecuencias imprevistas y que también eran negativas, porque algunos, pensando que el Señor ya regresaba, habían dejado de trabajar. Dice que entonces acá en Argentina están todos esperando la venida de Cristo. ¿Cuánta gente vive de los planes? Dice, es que yo estoy esperando la venida de Cristo. Y bueno, si está esperando la venida de Cristo, tampoco reciba el plan. Y Pablo les dice, hermanos, la venida del Señor puede ser en cualquier momento, pero estén tranquilos y pónganse a trabajar. Qué vergüenza, ¿no? Que tenga que decirle este hombre de Dios a otra gente de Dios, hermano, trabaje. Pero eso solamente pasa en Tesalónica. Pero acá, algunos palmirenses, alguno va a decir, ¿está enojado con los palmirenses? No, si yo los quiero, sí, fíjese que estoy acá. Dijeron cuando empezamos a construir el templo, ¿para qué? Si el Señor va a venir en cualquier momento, ¿para qué vamos a hacer ese templo? En Junín, cuando fuimos a comprar un instrumento, pero ¿para qué? Con lo poquito lo vamos a usar si el Señor ya viene. Y ese instrumento ya lo compramos de nuevo y lo compramos de nuevo porque ya se puso obsoleto, no sirvió más. Usted tiene que vivir como que el Señor ya viene, pero también viva como si faltara. Haga planes. Fíjese, los hermanos del equipo de multimedia nos pusieron hoy las canciones. No sé, la semana pasada no recuerdo, pero hoy nos pusieron las canciones. ¿Las vio las canciones? Con un paisaje, una montaña, un camino, un sendero verde, mar. ¿Sabe qué está diciendo? Estamos haciendo planes para irnos de vacaciones. Y yo miraba y digo, qué lindo poner las canciones ahí. Entonces uno viene con calor y dice, pero mira qué linda, qué fresca que está el agua. Está para meterse ahí en la montaña. Qué lindo agarrar un sendero y luego terminar chapoteando en el agua. Bueno, ellos tienen eso en la mente. Si después un día le ponen como fondo comida, es porque tienen hambre. Bueno, pero hoy nos pusieron eso. Entonces, usted dice, no, el Señor viene antes. Pero usted está haciendo planes por ahí para irse de vacaciones. Así que tampoco podría hacer planes para eso. Las cocineras estarían re felices. Porque dirían, viejo, el Señor viene en cualquier momento, ¿para qué voy a hacer comida enseguida a mediodía? Dice, no, pará, no te hagas la viva. No, pero que el pastor dijo que el Señor viene. Y estos hermanos se dedicaron a no trabajar. ¿Para qué vamos a trabajar si el Señor ya viene? Y Pablo le dice, no, hermano, son histéricos espirituales, histéricos doctrinales. Hermanos, trabajen, produzcan. Mientras esperan la venida del Señor, no estén ociosos, o sea, al vicio. Capítulo 4, versículo 11, le dice que se ocupen de las obligaciones normales. Yo no voy a pagar más. A ver, ¿qué es lo que no me van a cortar? No voy a pagar más rentas, porque ¿qué me van a cortar? No me pueden cortar la casa. La luz la pago porque me la pueden cortar. El agua, pero me dejan un hilito, puedo no pagar el agua. El gas, no, el gas me lo van a cortar. Entonces, a ver qué, total, el Señor viene pronto. Que se lo pague el Señor cuando venga. O que se lo paguen los que quedan. Yo me voy con el Señor y deja las deudas. No, porque la Escritura dice no debáis a nadie nada. ¿Entiende la palabra? Yo sé que usted entiende. Y en sexto lugar, estaban preocupados por lo que sucedería con los hermanos que habían muerto.
Porque ellos pensaban que el Señor venía inmediatamente, pero entonces, ¿qué pasó con los que se murieron? ¿A dónde se fueron los que se murieron? ¿Se fueron al infierno? ¿No se van con el Señor? Entonces, Pablo les tiene que explicar. Eso lo explica en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y les dice que los hermanos que han muerto, ellos van a ser los primeros en resucitar cuando llegue el rapto de la iglesia. Y habla del arrebatamiento, aunque la palabra arrebatamiento no aparece, dice que seremos arrebatados, pero luego de que los muertos hayan resucitado. Si hasta acá me di a entender, diga amén. Entonces Pablo está poniendo en orden las cosas y yo voy a continuar ahora con el mensaje. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses vuelve a hablar más o menos de lo mismo, porque todavía quedaban dudas, había cosas que ellos no alcanzaron todavía a entender, y entonces al malinterpretar las escrituras, Pablo tiene que continuar hablando, y por eso nosotros vamos a hablar sobre la segunda venida del Señor o la manifestación del anticristo. Nuestro texto es 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 12 y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el día del Señor no vendrá sin que antes venga, que dice la Biblia, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Y es palabra de Dios. Nuestro segundo punto es señales antes de la venida de Cristo a la tierra. Mire usted la pantalla y escuche. Puede hacer, creo, las dos cosas. La segunda venida de Cristo, según entendemos, según se nos ha enseñado y según nos enseña la palabra de Dios, está dividida en dos acontecimientos. El primero es el rapto de la iglesia, lo que llamamos arrebatamiento. Es el momento, la instancia que recién le expliqué, cuando resucitan primero los muertos en Cristo. Inmediatamente nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con el Señor en el aire. Por lo tanto, esta parte de la venida del Señor no es en forma visible para Él. Él no viene en forma visible en el rapto. ¿Me di a entender? ¿Me di a entender? Bien. En segundo lugar, la segunda venida en forma visible. Por eso dije, está dividido en dos partes. Primero es el rapto, el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitan, luego nosotros somos transformados y subimos con el Señor para encontrarnos con Él en el aire. Y luego para estar siempre con el Señor. Vamos al cielo con el Señor. Y luego de un periodo de tiempo de 7 años se va a producir la segunda venida del Señor, la cual se conoce en la Biblia como el día del Señor. Y esto sucederá en forma visible.
Jesús descenderá del cielo en forma visible. Y según dice la palabra profética, que es la Biblia, descenderá sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá y la ciudad también se dividirá, la ciudad de Jerusalén, por la gloria de la venida del Señor Jesús. Pero eso será 7 años después, los cuales nosotros conocemos como los años de la gran tribulación. Ahora le explico un poquito más de eso. Cuando se culmine ese tiempo, Jesús volverá a la tierra en forma visible. ¿Cómo sabe eso, pastor? Leyendo la Biblia. Y si usted lee la Biblia, lo va a saber también. Entonces, ahora escuche. Ambos acontecimientos, el rapto y la segunda venida del Señor, van a ser precedidos por señales. Hay señales que se van a producir, que van a hablarnos de que eso está por ocurrir. Hay señales que nos van a hablar de que por ejemplo, el rapto se va a producir. Y una de esas señales es la apostasía, de la cual escribió Pablo, Pedro y Judas. Creo que ustedes se recuerdan, el 11 de enero de este año yo prediqué sobre la apostasía. Ya le puedo enseguida recordar algunas cosas, pero si usted quiere, busque en YouTube el mensaje del 11 de enero del 2021 para recordar lo que hablamos sobre la apostasía. La apostasía se producirá antes que se produzca el rapto de la iglesia. Pero la apostasía también se va a producir antes del día del Señor, o sea, antes de la segunda venida, con la diferencia de que hay una apostasía que será de la iglesia. Esa se producirá antes del rapto de la iglesia. Y la otra apostasía será una apostasía total, una negación completa y absoluta de Dios, un enfrentamiento descarnado y una negación abierta de la persona de Dios en el mundo entero, que va a ignorar completamente a Dios. Por eso la palabra lo llama como la apostasía, que es la señal previa a la manifestación del día del Señor. Y la segunda señal, luego de la apostasía, es la manifestación del hombre de pecado, que leímos recién en el pasaje que hemos compartido. La manifestación del hombre de pecado. Ahora, escuche por favor, sobre la apostasía le agrego algunas cosas más. La palabra apostasía significa abandonar la fe. Son creyentes que alguna vez fueron creyentes y abandonan la fe en Cristo. Pero la palabra apostasía también tiene otra connotación, que es rebelarse. Por eso, para el rapto será abandonar la fe, pero para la segunda venida de Cristo será una rebelión completa y abierta contra Dios. Por eso dije recién que la apostasía se producirá antes del rapto de la iglesia. Y por eso nos llama la atención Judas, que él nos da varias indicaciones acerca de la apostasía. Y él nos habla del último tiempo y nos dice que tenemos que tener cuidado nosotros, la iglesia, para no transformarnos en personas que pierden la fe, personas que no reconocen que necesitan arrepentimiento y personas que pierden la pasión evangelística. Analice cómo está su fe, analice si usted reconoce que necesita arrepentimiento y analice cómo está su pasión evangelística. Si usted está perdiendo alguna de estas cosas, eso es un indicio de que muy probablemente el próximo paso sea negar su fe y terminar siendo un apóstata. Eso es lo que nos enseña Judas. Ahora, ¿cómo son los apóstatas? Dice Judas en su carta, en el versículo 19, que son personas que causan divisiones en la iglesia, le hacen mal a la iglesia, son sensuales, no tienen al Espíritu, pero simulan tener al Espíritu. Son sensuales. Cuando una persona es sensual, es atractiva, porque ese espíritu de sensualismo o de sensualidad atrae a los demás, pero el tema es que los atrae para mal. Es como cuando habla Salomón y se refiere a la mujer prostituta o a la mujer ramera, y que con su salamería y sus encantos, su sensualidad, seduce
a las personas. ¿A quién seduce? Y a los tontos que se dejan seducir. Pero si usted es una persona que está firme en la fe, no va a ser seducido por nadie. En el sentido espiritual estoy hablando ahora. Si me di a entender, diga amén. Pero hay gente dentro de iglesia, y hemos tenido gente dentro de nuestra iglesia, que han sido sensuales y atrapan a través de sus encantos naturales, sociales y carnales, atraen a los débiles. Oiga, no toda persona que se ha ido, no estoy diciendo yo que todas las personas que se han ido de la iglesia son apóstatas. Ni tampoco digo que ninguno de los que se fueron de la iglesia son apóstatas. ¿He sido claro? Porque hay gente que malinterpreta. Dice, el pastor, ese pastor me trató de apóstata. No digo que sea apóstata, tampoco digo que no lo sea. No lo sé, desconozco la historia de cada uno. Lo que sí conozco es que hay lugares llamados iglesias donde no se practica la sana doctrina, pero sí se practica mucho de lo social, mucho de grupo, mucho de amistad, mucho de comer, mucho de celebrar, mucho de festejo, mucho de mundo y nada de cambio. Cuando uno viene a Cristo, Él nos cambia. Y Él no nos cambia un poquito, Él nos cambia completamente. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Lo remendamos un poco, lo decoramos un poco, lo maquillamos un poco y ya está. No dice eso. Dice que es una nueva criatura. Se ha producido un nuevo nacimiento, es otra persona. No cambia algo, cambia completamente la persona. Su mente cambia, su corazón cambia, su espíritu cambia, todo cambia. El Señor cambia a la persona. Y bueno, ya le leí, no quiero irme con el tema sobre la apostasía, pero usted puede leer la carta de Judas y ahí usted va a encontrar toda la información que usted necesita. Ahora, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, se va a producir, dije hace un momento, una apostasía general. Ya la iglesia no va a estar. Dije que la iglesia no va a estar y usted tendría que haber dicho un lindo gloria a Dios, porque yo soy iglesia y me voy con el Señor. Yo no voy a estar en ese periodo, ya me habré ido con el Señor. ¿Y usted? ¿Usted amén o también? También amén. También. Si tiene a Cristo se va a ir con Él. Pero habrá una terrible rebelión contra Dios. Y si usted abre los ojos, se dio cuenta que esta rebelión ya empezó. Pero va a ser a tal punto como nunca antes. Y más entendiendo que la iglesia ya no va a estar. Porque la iglesia se habrá ido con el Señor en el rapto. ¿Entendió hasta acá? Esa rebelión contra Dios, esa rebelión es el espíritu del anticristo. Segunda a los Tesalonicenses 2:7 dice el apóstol, por el Espíritu del Señor, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su debido tiempo sea quitado. Tenga presente este texto, aunque lo vamos a tener que sacar enseguida. Hablamos sobre la apostasía. Y ahora tengo que hablarles sobre el anticristo. La Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Apocalipsis se lo llama, y en Daniel, la bestia. Y también Pablo lo llama el inicuo. O sea, tiene diferentes nombres, pero acá aparece como el hombre de pecado y el hijo de perdición. Yo voy a proponerle una serie de preguntas que van a estar ahí, pero no va a estar la respuesta. La respuesta va a estar en su corazón, porque la va a tener que guardar en su memoria. Ahora yo le voy a dar la respuesta. La primera pregunta es, ¿desde cuándo está en acción ese espíritu de iniquidad que Pablo dice, el misterio de iniquidad? Un paréntesis. Cuando el apóstol Pablo
habló sobre la gracia y escribió de la gracia, él habló de este misterio de la gracia, que estuvo oculto por muchos años, pero que se dio a conocer por medio de Cristo. Y usted ahora entiende que la gracia ya no es un misterio. Pero aquí habla del misterio, no de gracia, no de perdón, no de misericordia, no de favor, no de santidad, sino el misterio de iniquidad. La palabra iniquidad significa quebrantamiento deliberado de la ley, de las reglas, de las ordenanzas, pero es un quebrantamiento deliberado. Eso es ser una persona que vive en iniquidad. Y dice la Biblia que está, el versículo que leímos recién del capítulo 2, versículo 7 de la segunda carta, que ya está en acción ese espíritu, ese misterio. ¿Desde cuándo está hablando Pablo? Y Pablo está hablando esta carta fue escrita en el año 51 después de Cristo, o sea que es la primera carta que fue escrita. Fue escrita en el 21 años después de que el Señor ascendió al cielo. O sea que fue escrita hace 1970 años. Si esto es así, Pablo está diciendo que desde hace 1970 años ya estaba en acción ese espíritu de iniquidad. El espíritu del anticristo ya estaba trabajando. Por eso él tiene que escribirle a la iglesia. Porque esos problemas no salen porque sí. Los problemas no aparecen en la iglesia porque sí. Las divisiones no aparecen porque sí. La gente no se aparta porque sí. Es porque le dan lugar al espíritu del anticristo, un espíritu de iniquidad que lleva a alejarse de las cosas del Señor. La segunda pregunta. El texto que recién leímos dice que hay alguien, dice Pablo, que al presente lo detiene. Ahora, ¿quién es el que detiene el obrar del anticristo? Que no permite que el anticristo se manifieste con todo el poder de Satanás, el diablo, para perjudicar al mundo entero. ¿Quién es el que lo detiene? El que lo detiene es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo es mayor que cualquier espíritu de oposición que Satanás, el diablo, envíe. No hay nada ni nadie más grande ni más alto que el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Lo detiene. Pero ahí nos surge otra pregunta por lo que nos dice el texto. Dice que será quitado. ¿Quién será quitado? El Espíritu Santo. Eso es un serio problema. No vemos que al día de hoy el Espíritu Santo haya sido quitado. Por eso todavía entendemos que no se ha producido el rapto de la iglesia. El Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, justicia, juicio. Fue el Espíritu Santo el que obró en los corazones de la gente ayer, el que los tocó, el que los convenció de pecado, el que los hizo llorar, el que los hizo arrepentirse. Es el Espíritu Santo el que está en nuestros cultos, que hace que la gente recién llegue, escuche una canción y uno no entienda, un hombre duro, rústico, y termina llorando quebrantado. Yo no me lo puedo imaginar. Es un hombre fuerte, cara de malo, y resulta que no para de llorar. ¿Qué sucedió? Es el Espíritu Santo que está obrando en su corazón. Y resulta que va al primer culto y recibe a Cristo después de esta experiencia, y al otro día lo tenemos en el postencuentro. No tenía que ir, pero fue, porque quería recibir la palabra de Dios también. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Pero Satanás, el diablo, quiere hacer su obra. Si Dios no estuviera en medio, el diablo ya habría acabado con todo. Pero Dios ha enviado su Espíritu Santo, su poder. ¿Qué es lo que hace el poder de Dios? Lo detiene. No le permite que pueda obrar más allá de lo que el Padre se lo permite. Porque en medio del descontrol que usted calcula y analiza, está el control de Dios, el cual quizá usted desconoce. Dice, no puede ser que Dios tenga control de esta nación. ¿Usted cree que no? Si Dios no tuviera en control de esta nación, nosotros seríamos peor que Venezuela o peor que Cuba. Pero como Dios tiene el control,
y en la Argentina hay una iglesia que vive bajo el control del Espíritu Santo, hay alguien que lo detiene. Gracias al Señor. Pero resulta que en aquel tiempo, luego de que se produzca el rapto, dice que el Espíritu Santo va a ser quitado. Por eso nuestra próxima pregunta es: ¿cuándo el Espíritu Santo será quitado? Va a ser quitado cuando la iglesia sea arrebatada al cielo. El Espíritu Santo está hoy para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, pero está especialmente para los santos. Cuando la iglesia sea quitada, el Espíritu Santo es quitado. Y entonces ya no habrá quien pueda frenar ese misterio de iniquidad. Nadie podrá frenar el espíritu del anticristo. Nuestra cuarta pregunta es: ¿qué sucederá después? Bueno, el anticristo tendrá total y completa libertad para poder operar y llevar a cabo el plan de Satanás el diablo. Él va a tener control del mundo entero y va a procurar destruir a Israel, que es el pueblo de Dios. Ahora nos surge, entendiendo que el diablo va a querer destruir por medio del anticristo al mundo entero, tener control del mundo entero y destruir a gran parte de la humanidad, especialmente al pueblo de Dios. La pregunta quinta es: ¿tendrá éxito el anticristo? Y sí. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 11. Escuche por favor. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Oiga y mire acá. Estamos viviendo en los días de la gracia, donde el mensaje del evangelio, del perdón de Dios, de nuestros pecados, se ofrece gratuitamente, por gracia, creyendo en la obra redentora de la cruz del Calvario. Y usted debe aprovecharse de estos días, de esta gracia, porque estos días tienen, los días contados, valga la redundancia, tienen un punto de término. Van a terminar, se van a acabar estos días de gracia. Cuando la iglesia se vaya al cielo y el Espíritu Santo sea quitado, entonces Dios permitirá que el anticristo arrase con todo y envía junto con él un espíritu o una sucesión de espíritus engañadores que van a engañar al mundo entero. ¿Sabe por qué dice la Biblia? Porque primero Dios envió su espíritu y no quisieron creer. Entonces ahora Dios permite que vengan espíritus de mentira y los engañen porque se resistieron a la verdad. Hermano, yo no sé dónde está usted parado, pero créame, yo entré en este glorioso evangelio por mi temor a lo que iba a pasar conmigo en el tiempo final. Y ojalá que usted reflexione cada día qué pasará con usted si hoy se produjera el rapto y usted no ha creído correctamente en el nombre del Señor Jesús, y usted ha sido de esos cristianos que se alimentan solo de la internet, de esos cristianos que alaban junto con los que viven el evangelio de los Montaner. No quiero juzgar a nadie, pero no es el evangelio que nosotros predicamos, o el evangelio de otros que es tan liviano, tan licuado, tan aguado que no es ni evangelio, no es ni el quinto evangelio, no sé, será el 11º evangelio, pero eso es lo que algunos quieren. Entonces Dios envió su espíritu de verdad, pero no quisieron el espíritu de verdad, quisieron el espíritu de mentira. Entonces un día ese espíritu de mentira lo va a terminar engañando y va a ser arrastrado juntamente con el anticristo. Si usted está entendiendo, diga un amén, por favor. Hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de arreglar cuentas con el Señor. Del mañana no lo sé. No sé qué pasará. No sé qué dará de sí el día de mañana. Hoy yo tengo que entender. El anticristo tendrá éxito porque él va a engañar al mundo entero. Va a gobernar sobre el mundo entero. Pero su éxito es por un breve periodo de tiempo, que según la Biblia son solamente 7 años en su totalidad y un poco menos todavía. Ahora, ¿cuál va a ser el fin del anticristo? El fin del anticristo va a ser el mismo de los que no viven ordenadamente en la palabra del Señor, no están firmes en el camino del Señor. Va a ser el mismo.
Segunda a los Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál será el fin del anticristo? ¿Cuál será el fin del anticristo? Será derrotado por el Señor Jesús. Nos viene muy bien la obra de teatro de ayer. Nunca, hermano, nunca, dijo el Señor, las tinieblas pudieron prevalecer contra la luz. Entonces usted decide caminar en luz o caminar en tinieblas. Pero para aquel que camina en luz, sepa que nunca las tinieblas podrán prevalecer contra usted. Elija caminar en la luz de Cristo. Nunca. Solo la presencia del Señor, como enseña el apóstol Juan cuando tiene la revelación del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, dice así hablando del anticristo: y la bestia, que es el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, dice, fue apresada. Y con ella, o sea con el anticristo, el falso profeta, porque tenía un promotor. El diablo tiene promotores. Que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Y es palabra del Señor. Porque la victoria de Cristo se celebra. Dije que la victoria de Cristo se celebra. Todos aquellos que tienen victoria en Cristo pueden celebrar que hay victoria en el nombre del Señor Jesús sobre toda fuerza de maldad. Hoy, mañana y siempre. Siempre su poder no ha cambiado. Él es el mismo, no ha cambiado. Él es vencedor desde el Génesis al Apocalipsis. No ha cambiado, es el alfa y el omega. No termina en destrucción. Él termina siempre en victoria. Y sus hijos en victoria también. Gloria a Dios. Siéntese un momento. Ese es el fin del anticristo. Y luego, ¿cómo sigue? No le voy a seguir con el mensaje, solamente le voy a decir que se establecerá en la tierra el gobierno de Cristo con todos sus santos, de 1000 años. Nosotros vendremos a la tierra, de nuevo, del cielo a la tierra, para reinar con Cristo sobre el mundo entero. Ahora, si usted no tiene gobierno sobre su temperamento, ¿cómo va a venir a gobernar con Cristo el día de mañana? Si usted no tiene gobierno sobre sus pensamientos, ¿cómo cree que va a venir a gobernar el día de mañana con Cristo? Si usted no resuelve todavía cuestiones de moral, cuestiones de dinero, cuestiones de prioridades, siempre van primero las espirituales. No tiene gobierno sobre esas cosas, ¿cómo cree que va a venir con Cristo? En realidad, la pregunta correcta sería, ¿cómo cree que se va a ir con Cristo? Por eso este es un mensaje para llamarlo usted al arrepentimiento. Termino con la segunda de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, al 17, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llamó para alcanzar la gloria de Cristo. Dios lo llamó a usted por medio del evangelio para alcanzar la gloria de Cristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Termino con esto.
Teniendo nosotros en cuenta el peligro de los últimos días, el peligro de la apostasía, la gran probabilidad que de entre nosotros se levanten personas que terminen apostatando de la fe o vivan un evangelio el cual el Señor no enseñó. El apóstol San Pablo da instrucciones por el Espíritu Santo para andar, para vivir con Dios, caminar con Dios, y que cuando el Señor Jesús se manifieste para llevar a su iglesia con Él al cielo, no nos agarre ese día desnudos, porque así dice el texto bíblico, o desprevenidos. Entonces nos da dos consejos y un resultado. Aparecen aquí. En primer lugar, dice Pablo, tenemos que santificarnos por medio del Espíritu Santo y la fe en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que santificarnos. Esto no es usted está ahí estático, quieto, Señor, santifícame. No. Es usted el que busca, se postra, se arrodilla y clama al Señor, porque usted no se quiere perder. Es usted el que busca en la palabra cada día y en oración. ¿Qué enseña Dios para vivir de acuerdo a lo que Dios dice? Por eso la enseñanza aquí es que tenemos que santificarnos por medio del obrar del Espíritu Santo. Dele lugar al Espíritu Santo y por la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo está el obrar del Espíritu de Dios en su vida? Si no está bien, Él es el que lo puede santificar. Mejore su relación con el Espíritu Santo. Y luego, ¿cómo está su fe? Su fe no es que usted crea en Dios. Su fe es que usted viva la palabra de Dios. ¿Cómo está esa fe? Porque aquí nos está hablando del obrar del Espíritu Santo y la fe en la palabra de Dios. No la fe en lo bueno que usted pueda hacer, sino la fe en la palabra de Dios. Por lo tanto, usted vive no haciendo lo que quiere, sino lo que Dios dice. Y llega al punto en que eso es lo que usted quiere. En segundo lugar, el apóstol San Pablo nos dice, estemos firmes. ¿Cómo tenemos que estar ahora? Dice que tenemos que estar firmes en el Señor y en su palabra. Y tenemos que retener la doctrina que hemos aprendido. Hermano, yo sé que aquí hay buena doctrina, porque la hemos recibido de nuestros pastores. Buena doctrina. Mi esposa tuvo un pastor de excelencia, de excelencia. Si usted lo hubiera conocido, usted hubiese visto a Moisés en ese hombre. Yo tuve un pastor que lo tuve más de cerca, que fue mi padre. Un hombre apasionado por las almas, evangelista hasta los huesos, procurando la salvación de la gente. Entiendo, en los últimos años usted me ha escuchado, no funcionaba bien su cuerpo, su cabeza, empezó a desvariar, hizo algunas cosas por ahí fuera de lugar, qué sé yo, no sé, no voy a juzgar eso, pero eso fue real también. Pero me voy a quedar con su doctrina, su enseñanza, su palabra. No se negocia. De sus mensajes que más recuerdo era: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, lo prometió, no lo ejecutará. Dios no cambia y su mensaje no cambia. Ese es el mensaje que hemos recibido de nuestros pastores. Y es el mensaje que a usted le predicamos. Y estamos en el verdadero. ¿Qué dice la palabra de Dios ahora? Tenemos que estar firmes en el Señor, en su palabra, y retener la doctrina que nos han enseñado. Retenga la doctrina. Retenga la doctrina. ¿Puedo apretar los puños así? Yo estoy apretando los dientes también, pero si sigo apretando no voy a poder hablar. Retenga la doctrina. Levante las manitos así, fofita. Retenga la doctrina. ¿Puede hacer eso? Acuérdese, voy a retener la doctrina. No se me va a escapar la doctrina.
Cuando usted afloje un poquito, se va a desviar de la doctrina. Y el resultado es, en tercer lugar, el Señor nuestro Dios nos va a fortalecer para vivir la vida cristiana. ¿A quién va a fortalecer? ¿A todos? No, claro que no a todos, sino a los que vivan en santidad por medio del obrar del Espíritu Santo y con fe en su palabra. Él va a fortalecer a los que estén firmes en el Señor, en su palabra, y retengan la sana doctrina. Él no va a fortalecer a cualquiera. Así que si usted se transforma en un cristiano fofito, blandito, que hay que decirle por favor que venga al culto, es porque usted ha dejado y está perdiendo su comunión con el Espíritu de Dios. Ha dejado de lado la palabra de Dios y no está reteniendo su fe ni la doctrina. Tenga cuidado, porque dice la palabra de Dios, el apóstol San Pedro escribió y dijo que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Pero dice Pedro, a ese diablo ustedes lo pueden resistir estando firmes. Cierre sus ojos, por favor. Tengo que hacer una invitación. Pido que no sea este el momento en que usted se levante y se mueva y se vaya, sino que este sea un momento para que usted piense. Le he hablado de la manifestación del hombre de pecado, obviamente de la segunda venida del Señor. Mi pregunta es para todos los que estamos aquí, para los que nos acompañan en las redes. ¿Está usted preparado? Y si usted dice que está preparado para encontrarse con el Señor, ¿qué le dice a usted que está preparado? Los muchos años de iglesia, obviamente que eso no. Tiene que decírselo su fe, la cual está manifestada a través de su vida, su conducta, su pasión por Cristo, su pasión evangelística, su amor por el Señor, por las almas. Entonces yo estoy haciendo una invitación aquí y a nuestros amigos de las redes, de donde quiera que usted nos esté viendo y escuchando, porque hay gente que nos escucha de diferentes países también. ¿Está usted preparado? Y si no está preparado, ¿va a dejar pasar este día sin arrepentirse? Porque el diablo no quiere que usted se arrepienta. El diablo quiere que usted lo justifique. Si yo vengo a la iglesia, lo puedo hacer otro día. Ya lo sé. Así comienza la apostasía. Un apóstata no comienza yéndose de la iglesia, sino que comienza así. No necesito arrepentirme. No me hace falta arreglar cuentas. Allí está trabajando el misterio de iniquidad del que Pablo habló. Pero yo, sabiendo todas estas cosas, no voy a permitir que el diablo gane ventaja de ninguna manera. No le voy a dar 1 metro de ventaja. Yo me levantaré. Dijo el hijo pródigo, pero hijo al fin, hijo derrochón, malgastador de su vida, malgastó sus recursos, estaba malgastando su edad, arruinando su vida. Pero un día reflexionó porque Dios le alumbró el entendimiento y dijo: me levantaré y voy a ir a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios, significa cielo, contra ti. Padre, he pecado contra ti. No merezco ser hecho tu hijo. Sin embargo, entendí la palabra. Hermano, yo fui salvo por escuchar tanto de la segunda venida de Cristo. Y cada vez que escuchaba y cada vez que se me ocurría orar cuando era adolescente,
Veía que mi vida estaba en riesgo, que si Jesús venía, yo no formaba parte de ese rapto, y yo tenía miedo. Fue tal el miedo que salí de la iglesia. Mi casa estaba atrás. Me fui a mi pieza solo. Mientras mi familia saludaba, nadie sabía que yo me había ido porque cada uno hacía lo suyo. Y me fui a mi pieza, me arrodillé a la orilla de mi cama y comencé a clamarle a Dios. Y comencé a decirle a Dios que yo no me quería perder. No me quiero perder. Tengo miedo de perderme. Tengo miedo. Y le hablaba y le decía, yo tengo miedo, no me quiero perder. Te pido que me perdones y que cambies mi vida, porque no puedo vivir con esta tortura, Señor. No quiero vivir así, tengo miedo. Sé cuál va a ser mi destino. Y yo estaba seguro. Pero Él me escuchó. Como ayer nos representaban los jóvenes. Y cada vez que usted levanta una oración y dice, Padre, 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 Padre. Repetimos por nuestra pasión o desesperación, pero Él ya escuchó la primera vez. Mire, hermano, nosotros hemos sido bendecidos con 2 hijos y había veces que se portaban muy mal, pero cuando ellos nos llamaban papá, papi, por alguna situación, no importaba lo que hubiesen hecho, allí estaba uno, y usted sabe de lo que le estoy hablando, y allí corre el padre. Dice, no, porque te portó mal, pero me está llamando, pero está en necesidad, no lo puedo dejar, es mi hijo, es parte de mi vida, por no decir que es mi vida misma. Hermano, quizá usted no alcance a entender nunca jamás en su vida que Dios le ama incondicionalmente y le ama, que Él desaprueba muy probablemente cómo nosotros vivimos, pero que todos los días nos está llamando al arrepentimiento, a vivir en santidad. Nos regala su palabra, nos regala su Espíritu Santo, derrama fe en nuestros corazones, nos ayuda, nos fortalece para caminar. Entonces podemos caminar en victoria todos los días de nuestra vida. Ya que usted se puso en pie, lo invito a que a los que no lo han hecho todavía levanten una mano al cielo, por favor. Yo no invité a que se pusiera en pie, usted lo hizo y sé por qué, y usted también lo sabe. Probablemente mañana, si usted vuelve a escuchar este mensaje, lo escuchará desde otro punto de vista, porque dirá, ya fui al Señor, ya clamé al Padre, Él me respondió, Él vino en mi auxilio, Él me ama, Él me perdonó todos los pecados que yo le confesé, todo lo que yo hice, todo lo que no hice, todo lo que supe que había que hacer y no lo hice, todo lo que sabía que tenía que hacer, no lo hice, pero ahora yo vuelvo al Padre. Tenga una mano arriba y oramos al Señor juntos. ¿Quiere orar conmigo, por favor? Le invito a hacer esta oración y vamos a terminar nuestro servicio. Diga así: Padre Santo, yo te doy gracias por haber oído, entendido y recibido
tu palabra. Yo vengo a ti con una gran necesidad en mi corazón. Señor, tú me conoces de cerca y de lejos. Conoces mi sentarme y mi levantarme. No hay ningún pensamiento, por más íntimo que sea, que tú no conozcas. Por delante y por detrás, tú me conoces. Señor, así y tal como soy, yo vengo a ti. No me justifico de nada. No me excuso por nada. No quiero ser absuelto porque sí nada más, sino que entendiendo tu palabra, yo te pido que tú me perdones todos mis pecados. Son muchos mis pecados, pero no son tantos como tu amor por mí. No son tan grandes como tu amor por mí. Señor, yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario por gente como yo. Y en esta hora yo estoy arrepentido. Y en verdad me duele el corazón el haberte fallado. Me duele el haber sido hasta el día de hoy este cristiano que soy. Tú me conoces. No me puedo esconder. Yo no quiero ser un cristiano a medias. Yo no quiero ser un hijo a medias. Yo quiero ser un hijo que ha sido perdonado, transformado y cambiado a la imagen de su Padre. Por eso yo te ruego que tu Espíritu Santo obre en mi vida y hagas la obra que nadie puede hacer. Yo recibo a Jesús el Señor en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor y mi dueño. Lo recibo con todo mi corazón y te doy gracias. Gracias, Padre, por amarme. Gracias por limpiar mis pecados. Gracias por perdonarme de todas mis maldades. Y gracias por reconciliarme contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.